Anciana deja pasar a esta niña a su casa y tiempo después fallece. Es tan cierto cuando dicen que el dinero no compra la felicidad. Varias personas con mucho dinero han muerto tristemente en un hospital o en su mansión solos, sin que nadie les pudiese pasar ni siquiera un vaso de agua. A veces es el trabajo, a veces son las malas decisiones y otras veces son porque simplemente Dios así lo ha querido. Soy Ana y mi historia empieza así. Desde que tengo uso de razón, empecé a trabajar vendiendo golosinas y limpiando parabrisas en los semáforos de mi ciudad, con la única intención de llegar a casa con dinero suficiente para que mi tercer y último padrastro no le pegase a mi madre. Pero lamentablemente entendí con el tiempo que a ella le gustaba ese tipo de trato, pues nunca hizo nada para defenderse ella misma y mucho menos a mí, yo que era su hija. Ese hombre me maltrataba. Mi madre solo miraba sin decir una sola palabra. Acciones que poco a poco hicieron que me dé cuenta de que mi madre simplemente ya no me amaba. O eso pensaba yo en mi inocente cabecita. Pensaba que lo hacía por amor. Pero la verdad es que luego de tener 3 hijos de diferentes hombres, el miedo a quedarse sola era el motivo por el cual tal vez aguantaba tanto. Cuando cumplí 10 años, decidí escaparme de casa, irme de mi ciudad natal, hacia la bella ciudad de Michoacán, México. Durante un año había ahorrado una parte de las ganancias que le daba a mi padrastro sin que él lo supiera. Había sido mi idea esconderlo en un tarro de leche debajo de la tierra. Así que cuando ésta estuvo llena, supe que era el momento de partir. Me había dado cuenta que quizá no era lo suficiente para poder salirme de esa vida, que en cualquier momento me hubiese llevado hacia la muerte, pero al menos calculaba que me podría durar hasta 10 días y solo era para comida. Hambre y frío pasé durante mis primeros días en mi nueva ciudad. Atrás quedaron los duros recuerdos y las nostálgicas noches y triste que solía ver junto a mi madre y a mis hermanos. El cambio fue duro, pero poco a poco me fui adaptando. Sin embargo, nunca falta esos días en los que la calle se pone dura. Tal vez ustedes no lo entiendan, pero lo que pasé no se lo deseo a nadie. Durante esos 2 años vivía en un parque no tan concurrido, al que justamente tenía un pequeño puente con cajas de cartón. Me hice una pequeña covacha debajo de este, con la intención de ahorrar mi dinero y poderme alquilar un pequeño cuarto, trabajando de la misma manera como lo hacía en mi ciudad natal. Los últimos 6 meses pude hacerlo, pero era de esperarse que yo no era la única que necesitaba trabajar en la calle. Conocí a otros niños, quienes eran más grandes que yo, y supe sobre sus diferentes historias, de cómo terminaron en la calle. Yo creí que podría confiar en ellos y me invitaron a ser parte de su grupo y acepté.
Pero con el tiempo me di cuenta que cada uno egoístamente trabajaba para sí mismo. Y no solamente eso, sino que no podía guardar dinero. No había dónde. Muy aparte de eso, quien era el mayor de todos exigía que por trabajar en esa zona le diesen una parte de las ganancias, lo cual a mí no me parecía justo. Yo estaba segura ahora que mi estancia bajo el puente sería breve. Sin embargo, pensaba que ya había agarrado una rutina ya en ese lugar y calculé que me tomaría mucho más tiempo volver a encontrar otro lugar donde al menos pudiese obtener dinero sin el miedo de que algún abusivo me lo arrebatase. Una mañana muy temprano, mientras todos dormían, me senté pensativa mirando el horizonte por donde el sol solía dar sus primeros destellos. La brisa pegó en mi rostro y parecía decirme que ya era tiempo de buscar una mejor vida. Decidida me levanté con los ánimos muy por encima del promedio. Uno a uno fue despertando, viéndome con mi rostro muy risueño. El niño más grande me dijo: «Esa mirada ya la he visto antes. Ni se te ocurra irte, porque una vez que te marches, no vuelves a entrar a este grupo jamás». Lo pensé durante algunos segundos, respiré profundo y tomando los únicos trapos que tenía, emprendí la marcha. Durante mi caminata hacia el centro de la ciudad, pensaba en muchas teorías. ¿Por qué mi vida había tenido que terminar así? Pero por más que le daba vueltas a la situación, no cabía en mi razón por qué Dios había permitido que yo tuviese que huir de mi casa y luego huir de las mismas calles. Los siguientes días los sobrellevé con el poco dinero que tenía. Podía sentir las bolsitas que cargaba cada vez más ligera. El sonido de las monedas poco a poco se fueron silenciando. Intenté comprar caramelos y venderlos. Ahora me encontraba en un dilema. Tenía que elegir entre si comer o arriesgarme a vender golosinas. Mi estómago rugía demasiado. No sabía hasta cuánto tiempo más podría resistir. Elegí comprar los caramelos y en los semáforos los empecé a ofrecer. Recuerdo haber metido mi mano en el bolsillo de mi pantalón. Este estaba demasiado sucio y demasiado abierto de tantas veces que había tenido que usarlo. Una parte de mi bolsillo se había rasgado. Lo observé por un momento y pensé que tenía que remendarlo, pues no inspiraba mucha confianza guardar más cosas en él. Pero esto significaba que tendría que gastar dinero comprando aguja e hilo. Decidí no darle mucha importancia. En mi mente solo estaba la idea de duplicar mis ganancias. Agotada después de vender lo poco que tenía, me senté a descansar bajo la sombra de un árbol que estaba cerca de donde yo me encontraba. Parecía que por fin tendría capital para poder comprar una nueva caja de caramelos y comerme una torta de jamón. Me paré bruscamente para ir a la distribuidora más cercana que yo había conocido. Hice el pedido frente al mostrador.
El cajero atendió mi pedido y cuando me dispuse a meter la mano en aquel bolsillo, grande fue mi pesar y mi decepción al darme cuenta que todo lo que tenía en monedas se me había caído. No me quedaba ningún centavo más. Mi corazón se me aceleró a 1000. Al encargado le pedí que por favor me esperase. Corrí inmediatamente de regreso al lugar donde recordé haberme sentado. Al llegar mis miedos fueron confirmados. Era un hecho, no me quedaba absolutamente nada. De hecho, no volví al lugar por las golosinas que había pedido. Caminé tratando de pensar en una idea positiva, pero no lo encontraba. Recordaba que de haber remendado mi bolsillo, solo me habría costado 2 pesos de los 40 que tenía. Muchas veces en la vida uno deja de arreglar las cosas pequeñas para después, sin imaginar que podrían costarnos hasta la vida misma. De hambre caminaba ahora por las soleadas y calurosas calles de Michoacán. A mi mente venía la idea de que quizás hubiese sido mejor soportar los abusos de mi padrastro, o hasta la impotencia que sentía cuando tenía que darle parte de mis ganancias al líder de aquel grupo de muchachos callejeros. Yo no sé si alguna vez han tenido que afrontar ustedes el hambre, pero para mí no tuve que hacerlo solo una vez, sino que llevaba hasta 5 días sin probar comida. A duras penas había conseguido en la basura pan duro y fruta demasiadas maduras que habían sido echadas por la gente. Traté de pedir caridad, pero todo el mundo estaba ocupado. Era casi el final de una calle cuando a lo lejos vi a una anciana sentada en el pórtico de su casa. Ya sin esperanza, me le puse al frente y le pedí que al menos me pudiese dar un vaso con agua. Mi corazón desfallecía, pues no me podía ir peor de lo que yo había imaginado. Sin embargo, mis oraciones parecían haber encontrado una respuesta. Una risueña abuelita me brindó una sonrisa y palmadas sobre mi cabeza que no pude evitar sentir una enorme ternura y al mismo tiempo una gran emoción y tristeza. Me invitó a pasar a su casa. Lucía desordenada y polvorienta. La anciana casi no podía ponerse erguida. El paso del tiempo habían acabado con su propia postura, pero aún así la casa lucía acogedora. Me sentó en un viejo sofá mientras tomaba un jugo y me devoraba el emparedado. Nunca antes había conocido lo que era el amor y la felicidad personificadas en un ser humano. Aquella abuelita, con sus arrugas en las manos, le devolvió a mi espíritu las ganas de confiar nuevamente en los seres humanos. La noche llegó y yo seguía comiendo como si mañana tuviese que volver a las frías y angustiantes calles, pero no fue así. Ella amablemente me ofreció una habitación
y allí supe que alguna vez ella había tenido un esposo y un hijo. Su esposo había fallecido 10 años atrás, pero lo más triste fue escuchar que aquel hijo que tanto había amado y cuidado, la había abandonado a su suerte para irse tras una mujer, y de él nada sabía. Ya había pasado 24 años. Pude ver lo vidrioso de sus ojos mientras me relataba su historia. Habíamos estado conversando por casi una hora y yo no di detalles de lo que había sido mi vida, porque realmente me había conmovido. La acompañé a su habitación y con ternura ella me dio su bendición. «Descansa», me dijo y cerró su puerta. No podía entender cómo alguien así había podido confiar en mí. Aún no me lo creía. Tan solo unas horas atrás había estado en las calles pasando hambre y ahora me encontraba caminando en un inmenso pasillo, el cual a duras penas podía recordar, que conduciría a la habitación que doña Eli me había brindado. Todo me era extraño. Ahora no podía dormir, así que decidí hacer algo por ella, pues pensaba que mi estadía aquí sería tan solo por unos días. Así que al día siguiente yo había quedado rendida detrás del viejo sofá. En el suelo me hallaba. Entonces escuché sus pasos lentos mientras bajaba por las escaleras. Entre mis sueños la pude ver como sorprendida. Abrió la boca y se la tapaba con la mano. Muchas cosas que antes habían estado en el camino ya no estaban más. Parecía mirar por todos lados y aceleradamente abrió las gavetas de un mostrador el cual yo ni siquiera había tocado. La vi observar dentro y respirar como de alivio. Luego caminó hacia la puerta de la casa donde antes había estado unos ornamentos, los cuales yo los había movido hacia la cocina. Esta vez en voz baja escuché decir: «¿Dónde están mis cosas?». Algo decepcionada caminó hasta la cocina y gran alivio sintió al encontrar allí no solamente los ornamentos limpios, sino también unos jarrones que al parecer eran valiosos. Dejé de ver en ese momento, sabiendo que ella se había dado cuenta de lo que yo había hecho. Me dejé llevar por el sueño. Al despertar como en la tarde, tenía una almohada bajo mi cabeza y una cobija sobre mí. Abrí mis ojos y esta vez la vi frente a mí mientras acariciaba mi cabello. Tenía en sus manos un plato con frijoles y pollo recién cocidos. «La cocina ya funciona, hijita», me dijo. «Gracias por arreglarla». Me senté frente a ella y ambas comenzamos a comer. Debo decir que la vida es un abrir y cerrar de ojos, de la cual tenemos que aprovechar cada instante. Todo parecía un sueño para mí, cuando una noche descubrí que ya habían pasado 6 largos años. La Navidad estaba cerca y yo había arreglado toda la casa para pasarla junto a ella. Pero los ángeles de madrugada habían venido por ella
y descubrí que el único amor verdadero que había conocido, Dios se lo había llevado. Estuve a punto de reclamarle por lo injusta que era la vida, pero al volver y ver el camino en el cual ella me había acompañado, me avergoncé. Eli había sido mi ángel guardián. Le hice el funeral y para esto tuve que vender algunas cosas valiosas de la casa. La despedí como se merecía y solo 4 vecinas asistieron a su entierro. 5 personas en total llorábamos su partida. Esa noche volví a casa apesadumbrada. No había más sentimiento en mi corazón y en mi espíritu que gratitud. Caminé hacia aquel mostrador donde ella celosamente guardaba sus cosas. Siempre había tenido curiosidad de saber qué cosas guardaba allí. Al abrirlo lo entendí. Era un álbum de fotos. Lo decía todo, su familia, y luego estaba yo. Aparte de eso, había una carta con un papel adentro. Era una partida de nacimiento, tenía mi nombre y también apellido. En la parte de abajo firmada por ella misma y seguido de esto decía, su madre. Un mes después, un agente bancario llegó a la casa anunciándome que Eli me había dejado su fortuna. Luego, un abogado llegó también para decirme sobre la casa y las posesiones. Yo, con tan solo 18 años, recibí todo eso. Fui a llorar a su habitación para recordarle y agradecerle. Sobre su mesa de noche encontré una nota que decía: tú me diste vida una vez, ahora yo te la doy a ti. Después de todo, Dios te pone en el lugar correcto, con las personas correctas, para darnos el valor que realmente merecemos. ¿Qué te pareció esta conmovedora historia, mis queridos amigos? Si te gustó este video, no olvides suscribirte para que veas los nuevos contenidos. Dale me gusta y compártelo para que más personas lo puedan ver. Conmigo será hasta nuestras próximas reflexiones de la vida.